Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Hugo Ortiz Gómez. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Este video se realiza para la materia de Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Civil y Familiar. El día de hoy hablaré del juicio oral civil, el cual está reglamentado en los artículos 969 a 1018 del Código de Comercio de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En este día de hoy trataremos acerca de los principales principios que abarca este tipo de juicios, iniciando con el principio de oralidad. En este nos indica que el procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales. Aquí las partes deberán presentar todas sus peticiones a través de forma oral. Está totalmente prohibido presentar algún tipo de escrito o recurso en las audiencias. Todo lo que se haga o se solicite en la cita de audiencia deberá ser expresada de forma oral por cualquiera de las partes. El segundo principio que establece la ley es el de publicidad. Esto nos indica que todas las audiencias serán públicas, salvo lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales o bien en el caso de excepciones establecidas en el propio código. Aún así, también hay asuntos que el juez, por su propia naturaleza, considerará privados. El tercer principio que tendremos será el principio de igualdad. Aquí se entiende como que todas las partes tienen las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. El juez debe entender que debe haber una equidad en la ley para los grupos vulnerables. Es importante recordar lo que establece el principio de igualdad en el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que todos somos iguales ante la ley y que, sin distinción, derecho o igualdad de protección, se debe atender toda discriminación que infrinja la citada declaración y contra la provocación a tal discriminación. Como cuarto principio tenemos el de inmediación. El juez tendrá contacto directo y personal con las partes, recibirá las pruebas en la audiencia de juicio, salvo aquella prueba que sea de exclusivo uso foráneo, y será el juez quien dicte la sentencia definitiva, salvo que igual tiene una excepción que podría ser dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esto siempre y cuando hubiera una suplencia de ausencia. El principio de inmediación no tiene otra cosa más que el objeto de que el juez permanezca en contacto permanente con las partes durante toda la parte que dure la secuela procesal. En el principio número 5 tenemos el de contradicción. Aquí, cada parte tiene derecho a oponerse, a ser escuchada ante las promociones de su contraparte. El juez decidirá lo conducente. Supone la posibilidad de formular enunciados contradictorios respecto de la demanda instaurada, alegar e intervenir en la audiencia a efecto de restarle valor probatorio a las pruebas de la contraria. Y sobre todo, y la parte muy importante y especial, es que ningún asunto puede ser tratado a escondidas de alguna de las otras partes. Un principio muy importante y que es de gran relevancia es la dirección procesal. Normalmente estábamos acostumbrados a que en el juicio escrito o en los juicios ordinarios civiles, el proceso se desarrollaba ante un secretario o un escribiente. En el caso de los juicios orales, el juez será quien dé dirección al proceso. Él es el único que puede conducir el citado juicio observando las formalidades que rigen por ser de orden público. El juez ya es una parte importante del proceso, representa la figura de autoridad que el ciudadano requeriría o requiere. El ciudadano requiere que el juez atienda el conflicto, lo escuche y haga efectiva la administración de justicia. Entonces, este principio es muy importante para el efecto de los juicios orales. Otro principio también muy importante es el impulso procesal.
Aquí las partes tienen la facultad de solicitar las diligencias necesarias que impidan que el juicio se pare o se detenga. Entonces, aquí corresponde el interés que tengan cada una de las partes para que el juicio llegue a su fin y en el momento o con las pruebas pertinentes y en el tiempo necesario. En el principio de preclusión, aquí no es otra cosa que los recursos, pues más bien las objeciones deben hacerse valer en el momento procesal oportuno. Esto quiere decir que si a alguien se le pasa, debe, por lo tanto, aceptar. No, el juicio no se va a regresar por alguna prueba que alguna de las partes se le haya olvidado o haya omitido. ¿Por qué? Porque todo debe transcurrir en las etapas y proceso correspondiente. Y por último, y no menos importante, tenemos la continuidad y concentración. En esta, el juzgador debe buscar en el menor tiempo posible, a través del menor número de actos procesales, resolver la controversia. Una vez iniciada la audiencia preliminar o de juicio, el juez desarrollará de forma continua sin que pueda interrumpirse el juicio y debe terminar hasta ahí, o sea, debe llegar a su conclusión. Como hemos visto, esta parte o estos nuevos principios, no tanto nuevos, sino estos principios que abarca el juicio oral, no es otra cosa más que tratar de reducir el tiempo que anteriormente llevaban estos juicios, que podrían ser años. La finalidad de esto es que posiblemente en una sola audiencia, en un solo tiempo, se puedan desahogar todas las pruebas, se puedan ofrecer alegatos y el juez, como está presente, puede al mismo tiempo emitir su resolución correspondiente. Este tipo de modificaciones a la ley no es otra cosa más que reducir la carga procesal, la burocracia que existía anteriormente en los llamados juicios ordinarios, que podrían tardar años y a veces los litigantes hacían que se tardara el mayor tiempo posible para poder cobrar algún tipo de recargo o bien algún tipo de interés en algún asunto. Entonces, esta modificación a la ley ha sido un acierto. Sí, necesitamos como abogados buscar la manera de empaparnos y poder llevar a cabo y cumplir con la intención que tuvo el legislador y a reducir la carga procesal en los juzgados. Esta información la podremos encontrar o fue parte de la referencia en la Gaceta que emitió el gobierno de la Ciudad de México el 2018 para la promulgación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en los artículos 971 al 1020, de la página 1 a la 2. Por mi parte, esto ha sido todo, esperando que haya servido mis comentarios y mis conclusiones. Muchas gracias. Hasta luego.